El cogobierno con Marta Sagún. El tercer gran error de Vicente Fox fue que, como su esposa, Marta Sagún, interviniera en áreas cruciales del gobierno para las cuales no tenía la preparación o la experiencia suficiente. Ella fue y hoy sigue siendo la vulnerabilidad histórica de Vicente Fox, similar a la que muchos presidentes han tenido y muchos líderes han padecido. Una debilidad por alguien, una mirada ciega ante algo, un sentimiento que los obnubila y termina por sabotearlos. José López Portillo cerró los ojos frente al orgullo de su nepotismo. Miguel de la Madrid cerró los ojos frente a Emilio Gamboa. Carlos Salinas de Gortari le guiñó a su hermano Raúl. Vicente Fox emuló a sus predecesores y cayó en la misma trampa que ellos tendieron para sí. Marta Sagún se convirtió en la debilidad de su esposo y razón irrefutable de su fracaso. Marta Sagún fue consorte y calvario, mano derecha y talón de Aquiles, fuente de popularidad y motivo de ingobernabilidad. La prensa internacional lo declaraba sin reparos, sin cortapisas, sin concesiones. La clase política lo señalaba a diario. Alfonso Durazo lo expuso también en su carta de renuncia al puesto que ocupaba en Los Pinos. Marta Sagún dañaba la presidencia porque la debilitaba, dañaba las instituciones porque las manipulaba, dañaba la consolidación democrática porque intentó conducirla a su manera. Marta Sagún le hizo mal al país que tanto decía amar, porque quiso gobernarlo sin que se le hubiera dado autorización para hacerlo. Marta Sagún golpeó al gobierno de su esposo porque mandó señales cotidianas de su injerencia en él. Y por ello, México pasó 6 años preguntando qué hacer con la primera dama. 6 años distraídos, 6 años ensimismados, 6 años perdidos. 6 años de vivir con su guía de padres, distribuida a lo largo del país, de pechugas presidenciales preparadas en la televisión, de diálogos delirantes con Eugenio Derbez, de tours por los pasillos de Los Pinos, de entrevistas tenebrosas con Broso, de hablar con la verdad y decir que sí, tenía ambiciones presidenciales, de enfatizar la continuidad del proyecto de Vicente Fox y cómo ella lo iba a enarbolar, de dar entrevistas con todos los medios en todos los momentos posibles de ya veremos y un día de estos. 6 años de portadas y fotografías, y especulaciones y ambigüedades, y de perseguirle los pasos a una primera dama que convertía una promoción política de todo lo que tocaba. 6 años que el país no merecía. La historia juzgará con severidad a la señora Sagún, y tendrá razón en hacerlo. Su locomotora imparable arrolló a miembros del gabinete y a quienes intentaron abrirse espacios en él. Su protagonismo irrenunciable opacó a Vicente Fox y reforzó la percepción colectiva sobre su debilidad. Su fundación, Vamos México, minó nuevas promesas de transparencia al operar con viejas técnicas de opacidad. Su candidatura presidencial traicionó la idea del cambio al buscar una forma ilegítima de permanencia. Marta Sagún ayudó a instalar el gobierno de Vicente Fox y también contribuyó a sabotearlo. Quería ser parte de las grandes decisiones sin saber que no le correspondían. El problema principal que Marta Sagún generó para México es que actuaba como si fuera la señora presidenta, cuando solo era la señora Sagún. El recelo que despertó no provino necesariamente de sus posturas públicas, sino porque actuaba como si tuviera derecho a asumirlas. El hombre es nada más que un apetito, dijo alguna vez Jesse Jackson sobre Bill Clinton, y lo mismo podría decirse de Marta Sagún. Tenía apetito de ser y hacer, ver y ser vista, trascender y dejar huella, usar el poder y gozarlo. No importaba que lo hiciera en nombre del país o de los pobres o del presidente. El caso es que lo hizo, y ella acarreó costos para el presidente. La relación entre Marta Sagún y Vicente Fox se convirtió en un juego suma cero. Lo que ella ganaba, él lo perdía. Lo que ella avanzaba, él retrocedía. Conforme aumentó su visibilidad, aumentó la controversia que generaba. Conforme creció su tamaño, creció el diámetro del blanco al cual le tiraban sus adversarios. Al cogobernar en pareja, Marta Sagún generó la impresión de que tenía a Vicente Fox cogido de una oreja. Parecía que ella mandaba y él obedecía. Ella le susurraba al oído por las noches y él seguía su consejo durante el día. Ella tomaba decisiones y él las llevaba a cabo. Al compartir de manera deliberada el poder de su esposo, ella contribuyó a su gradual debilitamiento. Marta Sagún quiso ser una primera dama como ninguna de las que le habían precedido. Quiso ser más influyente y más querida, y más admirada y más visible. Quiso tener una plataforma propia y no solo pararse encima de la que le proveía el político con el cual se casó. Quiso ser pareja y pareja presidencial, la mujer parada detrás del trono y la mujer sentada en él. Quiso ser la Madre Teresa, sentada bajo los árboles platicando con mujeres golpeadas, descendiendo de los helicópteros para dar discursos, bajando del avión presidencial para regalar bicicletas. Por ello se vestía de jeans y entregaba cobijas y cepillos de dientes y juguetes de peluche y utensilios de cocina. En su caso, como el de todos los políticos ambiciosos que la precedieron, quería crear un vínculo entre caridad y popularidad. Para cada crítica, la primera dama tenía una respuesta prefabricada, autoexculpatoria. Los hombres la criticaban por machos,
Las mujeres la cuestionaban por odio o por envidia o por falta de solidaridad femenina. Los intelectuales la criticaban por falta de clase o falta de grados. Los miembros del Círculo Rojo la cuestionaban porque no entendía el Círculo Verde. Los panistas la cuestionaban porque no comprendía que ella sí podía ganar la presidencia. Desde su perspectiva, de un lado estaban los que querían a Marta y del otro estaban los misóginos. De un lado estaban los que aplaudían a la primera dama y del otro estaban los envidiosos. De un lado estaban los que querían ayudar a los pobres y del otro estaban los caníbales que quieren comérselos vivos. En la mente de Marta Sagún, repleta de maniquismos, no cambiaban los argumentos de inequidad o los reclamos de institucionalidad. Ella se percibía como la víctima asediada de una sociedad atávica. Pensaba que quienes la cuestionaban lo hacían por odio personal. Pensaban que quienes la atajaban lo hacían por machismo visceral. Pensaban que quienes la acotaban no podían evitar la misoginia tradicional. Lo que Marta Sagún nunca entendió es que no se la criticaba por ser mujer, sino abusiva. Lo que siempre estuvo en tela de juicio no era su protagonismo como figura femenina, sino su protagonismo como figura política. Marta Sagún no fue controversial por ser mujer, sino por ser la señora presidenta. El público de México y en muchos otros países no estaba preparado para una presidencia compartida, y no por simple sexismo. La controversia en su caso tenía que ver con el papel razonable y mesurado, aceptable y correcto de cualquier cónyuge presidencial. La controversia en su caso partía de la percepción del grado inusual de influencia que ella aspiraba a tener. Nunca entendió que no se le criticaba por misoginia, sino por democracia. No se le criticaba por activismo social en la República, sino por su ambición política en Los Pinos. No se le criticaba por recolectar fondos para ayudar a los más necesitados, sino hacerlo para ayudarse a sí misma. Quienes la cuestionamos tanto queríamos garantizar un terreno nivelado de juego entre los contendientes. Queríamos asegurar una equidad electoral que tanto tiempo llevó construir. Queríamos promover una sucesión en la cual no hubiera dedazos ni besotes. Exigíamos que el poder presidencial se transfiriera a las urnas y no entre las sábanas. Pero la locura de Marta Sagún se contagió. Solo así se explicaba que Vicente Fox haya alimentado las pretensiones presidenciales de su esposa en vez de cortarlas de raíz. Ella le susurraba en el oído que había una conspiración contra ambos y él le creía. Ella le decía que el Financial Times solo contenía calumnias contra la Fundación Vamos México y él le creía. Ella le decía que solo la satanizaban por ser exitosa y él le creía. Vicente Fox estuvo dispuesto a jugar el papel de Sansón frente a su Dalila. Y el PAN lo permitió. En lugar de frenar las ambiciones absurdas de la ex primera dama, las alimentó. En vez de marcar reglas claras desde el principio, lo hace tardía y torpemente. Los panistas que hoy se ríen de Marta Sagún, durante un buen tiempo fomentaron su candidatura presidencial. Querían perseverar el poder a través de la popularidad de la primera dama. Querían prolongar su estancia en Los Pinos lanzando a la mujer que ya vivía y ejercía el mando allí. Estaban dispuestos a traicionar lo que históricamente había sido. Al debilitar a su esposo, Marta Sagún permitió el fortalecimiento de sus enemigos. Al promover su proyecto personal, desdibujó el proyecto del gobierno. Al aspirar a la presidencia, distrajo la atención de quien la ocupaba. Al construir clientelas con su fundación Vamos México, resucitó el pasado en vez de exorcizarlo. Al convertirse en pararrayos, provocó cortocircuitos en Los Pinos. Vicente Fox pasó tanto tiempo escuchando a Marta Sagún que le faltó tiempo para escuchar a los mexicanos. Vicente Fox pasó tanto tiempo defendiendo a su esposa que le faltó tiempo para promover su agenda. Marta abrió flancos, Marta distrajo, Marta chupó el aire que el cambio necesitaba para prosperar. ¿Y yo por qué? Fue la respuesta que dio Vicente Fox cuando se le exigió una resolución al enfrentamiento entre Televisión Azteca y el Canal 40, que desembocó en la toma del Cerro de Chiquihuite. ¿Y yo por qué? Fue la respuesta permanente del presidente cuando se le exigió que colocara cercos de contención vis-a-vis de los llamados poderes fáticos. El pasmo gubernamental frente al problema de las televisoras evidenció mucho sobre su presidencia. Reveló un Vicente Fox maniatado por su dependencia de la televisión. Reveló un líder que prometió erradicar las complicidades pero se beneficiaba de ellas. Reveló un presidente arrinconado por los poderosos y dispuesto a doblar las manos para complacerlos. Lo ocurrido entre TV Azteca y el Canal 40 original en el sexenio de Vicente Fox fue más que una simple guerra de medios, más que un pleito personal entre un empresario con pocos escrúpulos y otro con poco talento. La disputa puso sobre la mesa asuntos que el país debió discutir y Vicente Fox nunca quiso enfrentar. Lo que se estaba dirimiendo tenía que ver con el Estado de Derecho, con la penuria del Poder Judicial, con la asignación de concesiones y su uso, con las alianzas que los presidentes mexicanos forjan para gobernar.
para después terminar arrinconados por ellas. Y ese fue el caso de la alianza política entre Vicente Fox y Ricardo Salinas Pliego. A lo largo de su presidencia, Vicente Fox no quiso alienar a Ricardo Salinas Pliego, y no es difícil saber por qué. Televisión Azteca le ayudó a llegar a Los Pinos y después le ayudó a vivir ahí. Televisión Azteca le abrió las puertas a amigos de Fox durante la campaña presidencial del año 2000, y después Fox no pudo cerrarlas. Durante la elección, Salinas Pliego le apostó a Fox públicamente cuando pocos empresarios estaban dispuestos a hacerlo, y el expresidente le debía el favor. La falta de acción presidencial frente a la toma del Chiquihuite fue un episodio vergonzoso para Vicente Fox, por lo que Ricardo Salinas Pliego representa. Con el dinero que le proveyó el hermano incómodo Raúl Salinas de Gortari para comprar la televisora de la Jusco, Salinas Pliego pasó de vendedor de licuadoras a promotor de presidentes. Creció y floreció bajo la sombra de un sistema que lo cuidó y le permitió convertirse en el multimillonario que hoy es. El hombre y sus empresas personifica el capitalismo de cuates que el PRI logró construir y que el presidente, cuando era candidato, prometió destruir. Vicente Fox fue electo precisamente para cambiar las reglas de ese juego perverso, para acabar con la complicidad que convertía a funcionarios gubernamentales en empleados empresariales. Vicente Fox fue electo para marcar su distancia de los intereses especiales, no para rehacer el mundo a su medida. Pero el expresidente y la exprimera dama se convirtieron en esclavos de la televisión y de quienes la controlan. Vicente Fox necesitaba la televisión para gobernar y Marta Sagún necesitaba la televisión para recaudar fondos destinados a la Fundación Vamos México. El presidente se valía de las pantallas para mandarle mensajes al Círculo Verde y su esposa las utilizaba para ordeñar al Círculo Rojo. A él le permitían promocionarse y a ella le permitía lucirse. Para él, la televisión se volvió una herramienta para mantener su popularidad. Para ella, fue un instrumento con el cual buscó salir del sexenio como una mujer rica. Ambos vendían y se vendían en la televisión porque sabían, como todo político del siglo XXI, que como a uno le va en la pantalla, le va en la vida. Por ello, poco le importó a Vicente Fox que el dueño de una estación de televisión amagara a otra, valiéndose de la fuerza en vez de la ley. Poco le importó al presidente que Ricardo Salinas Pliego, su aliado en el mundo de los medios, tuviera una trayectoria turbulenta, plagada de pleitos con General Electric, NBC, Goldman Sachs, Northern Telecom y el grupo de papas. Ricardo Salinas era miembro del consejo directivo de la Fundación Vamos México y eso lo hacía intocable. Lo más importante del trance de las televisoras fue aquello que puso en evidencia: un presidente débil y dependiente, maleable y manipulable. En vez de proclamarse rápidamente en favor del Estado de Derecho, dejó pasar el tiempo y lo puso en entredicho. En vez de intervenir en un asunto público, trató de presentarlo como un problema privado, evadió responsabilidades y resaltó complicidades. Al hacerlo, reveló uno de los problemas principales de su gobierno. El presidente no podía decir no a su esposa, a sus amigos, a quienes le prestaban la pantalla, a los que marchaban con machetes, a quienes le ayudaron a llegar al poder, y luego le exigían ejercerlo a su favor. Como difícilmente pudo negarle algo a alguien, Vicente Fox fue perdiendo el control de su presidencia. Concesión tras concesión, decisión tras decisión, el presidente permitió que los intereses particulares o la voz de quienes gritaban más fuerte secuestraran a su gobierno. Lo que unió a Tenco y al aeropuerto y al Chiquihuite fue el camino de la claudicación. Un día Vicente Fox dobló las manos frente a quienes tomaban caminos y al siguiente lo hizo frente a quienes tomaron decisiones de televisión. Un día anunció un decretazo devolviendo los tiempos oficiales a las televisoras y al siguiente acabó arrinconado por ellas. Antes, la voluntad de las televisoras reflejaba la del presidente. A partir del gobierno de Vicente Fox, esta relación se invirtió. Antes existía una alianza simbiótica. Después del sexenio de Vicente Fox surgió una nueva jerarquía en la que el presidente perdía. Un presidente cada vez más obligado a pagar los favores que le hacía la televisión. Un presidente débil, al frente de una presidencia débil, al frente de un Estado débil. Un Estado pasivo que tan solo contempló el fortalecimiento de un poder que contribuyó a crear. Un Estado que no actuó como y cuando debería hacerlo. Allí está el caso de la cobertura de TV Azteca sobre la muerte de Paco Stanley, una televisora promoviendo la visión particular de su dueño, erigiéndose en juez, imponiendo su agenda, evidenciando sus fobias, atacando al gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas como si la televisora tuviera más autoridad y más poder que un gobierno electo. Ese fue un ejemplo y hay muchos más desde entonces. La tragicomedia montada por Televisa a través de Broso, en el caso de René Bejarano, el ataque frontal iniciado por TV Azteca al secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, cuando intentaba sancionar a Ricardo Salinas Pliego por transacciones financieras irregulares,
el uso de la pantalla para el linchamiento personal, para el golpismo político, para juzgar a modo. Lamentablemente el gobierno de Vicente Fox no pudo o no quiso inaugurar una nueva relación con los medios. En lugar de dar pasos hacia adelante, dio saltos hacia atrás. El 10 de octubre del 2002 expidió un decreto que puso fin al impuesto del 12.5%, impuesto de aire gubernamental, y allí mismo perdió la oportunidad de crear contrapesos, de renegociar en nombre del interés público, de aprovechar una oportunidad histórica para hacerlo. Marta Sagún extendió su mano y Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa, la besó. Así el gobierno claudicó, con consecuencias perniciosas que trascendieron su sexenio. Frente a corporaciones económicas cada vez más poderosas, hay un Estado cada vez más débil. Pero este problema no surgió en las oficinas de Chapultepec o de la Jusco, donde Televisa y Televisión Azteca persiguen a sus intereses como los persigue cualquier otro duopolio en cualquier otro país. El problema de raíz nació en las oficinas del Ejecutivo, en las oficinas del Congreso, en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, en la oficina de cada priista, de cada panista, de cada perredista, en las oficinas de quienes deberían haber regulado intereses particulares, pero no lo hicieron, de quienes deberían haber tomado decisiones en función del interés público, pero no lo hicieron, de quienes deberían haber opuesto resistencia a la actuación de las televisoras, pero no lo hicieron, de quienes, como Vicente Fox, cayeron en el círculo vicioso de aliarse con las televisoras para llegar al poder y por eso arribaron con las manos atadas.